estamos nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro ciclo Danza Presente. Hoy tenemos de invitades a la obra Desierto de Nicolás Licera y Sofía Krauer. Bueno, les damos la bienvenida y agradecemos que estén acá. Como saben, en el ciclo intentamos hablar de las obras para un poco que el público se acerque a ver danza y que les brindemos algunas pistas acerca de la obra, ¿no? Sin spoilearla entero, pero bueno, para que puedan entender un poco más, sobre todo dentro de lo que es el gran amplio mundo de la danza contemporánea y todos los cruces y hibridaciones que hay, tirar algunas pistas para que puedan entenderla o tener mayor riqueza y comprensión o motivar a que vayan a ver danza. Esta obra está en la Fundación Cazadores, acá abajo vamos a poner todos los datos. Queda un viernes, este próximo viernes a las 8 y después tenemos 2 miércoles de julio, pero acá van a tener toda la información. Y como saben, al final de la entrevista tenemos un pequeño videíto como para que haya un flash de lo que es. Entonces, dicho todo este preámbulo, les voy a pasar la palabra y ya vamos a dar inicio, nos vamos a meter de lleno en Desierto y en el proceso creativo de esta propuesta. Así que bueno, adelante y bienvenidos. Bueno, Muchas gracias gracias por la invitación. por el espacio y por la invitación. Bueno, nosotros trabajamos, somos artistas, colegas, trabajamos hace 10 años juntos. Entonces, nuestro modo de crear es en conjunto. Y empezamos con el proyecto de Desierto hace como 1 año y medio atrás o más. Que bueno, estábamos trabajando en diferentes ideas, porque siempre abrimos muchas puertas de decir, bueno, a ver en qué estamos, ¿no? Entonces abrimos muchas puertas y se nos ocurrió esta idea de, bueno, hacer una masa del tamaño y del peso de un cuerpo humano. Al principio parecía una idea muy difícil por el espacio, cómo probarla, eh, cómo empezar, si es una simple idea y vamos directamente a hacerla frente a los espectadores, o si pasamos por una etapa de composición, investigación, experimentación, y en ese sentido, bueno, todas las dificultades espaciales de, estas, de hacer esas pruebas. ¿Querés Sí, seguir, Nico? No, quería decir que Desierto es una obra escénica. Nosotros somos coreógrafes, bailarines, venimos del área de la danza, pero es una obra que si bien tiene esa impronta, porque trabajamos mucho con el movimiento y con el cuerpo, es una obra escénica en el sentido de que también eh, puede verse como performática o también teatral, pensando en lo que decías Dulcinea al principio sobre el sentido de la entrevista y el ciclo. Este, sí, es una obra eh, que plantea una puesta en escena y que lo que trabajamos, como dice Sofía en el proceso, fue cómo vincularnos desde nuestra práctica, nuestro lenguaje, si se quiere, con esta materialidad extraña para nosotros, también en el vínculo por la propia escala, ¿no? Que es una masa que pesa, bueno, estoy yo en escena y pesa lo mismo que yo aproximadamente, es una masa, un volumen de harina y agua de mi peso, entonces, si bien, claro, uno puede pensar que si confrontás con un cuerpo de tu mismo peso, lo podés más o menos maniobrar, pero este es otro tipo de cuerpo, tiene otra contextura, tiene otra textura, se comporta de otra manera, y entonces esa tensión es lo que, bueno, vamos trabajando, ¿no? Sí, y después otro punto que si bien como Nico dijo es una obra escénica, nosotros somos coreógrafos, bailarines, pero también nos consideramos como artistas de arte contemporáneo, como un poco más amplio en el sentido,
que solamente coreógrafos. Y la obra y nuestras investigaciones en general, nuestras propuestas artísticas, como que a veces si bien amamos la danza y venimos de la danza y nuestro pensamiento es desde la danza y coreográfico y pensamos el cuerpo y el movimiento, siempre nos extendemos hacia otras materias y hacia otras mundo de ideas que no tienen que ver únicamente con lo que se piensa y se hace desde la danza. Entonces vos, Dulcinea, lo pensás desde la danza contemporánea y nosotros más bien lo pensamos casi desde el arte contemporáneo. Eh, por eso, bueno, como dice Nico, es escénico, pero también puede ser pensado muy como una acción performática. Pero bueno, es Sí, escénico porque citamos a los espectadores en un día, en un lugar, y bueno, medio que se sientan a verlo. claro. Ok, Sí, sí, esto que dice Sofi de la relación entre lo escénico y en este caso las artes visuales, el arte contemporáneo, eh, es algo que trabajamos intencionalmente, pero en realidad también fue una inquietud que siempre tuvimos y que hizo mucho al proceso de construir, en este caso es construir un objeto que nos como pone entre la espada y la pared respecto del movimiento del cuerpo, porque el proceso es ahí en vivo, ¿no? Entonces, es medio como que la obra es una excusa para construir y que termine ese objeto ahí, y al mismo tiempo la construcción del objeto es un poco excusa para que se desarrolle el tiempo y todo lo que es la performance. ok, Sí. Bueno, y volviendo al proceso, entonces, después ganamos Impulso Cazadores, que es como una residencia que se da en Fundación Cazadores, que te dan espacio de trabajo, te acercan también la posibilidad de trabajar con un tutor artístico, que en este caso trabajamos con Iván Aidar. Y bueno, nos dieron dinero y después un espacio de exhibición, un momento. Entonces, bueno, ahí por fin tuvimos espacio de trabajo para empezar a probar. Y en las pruebas, bueno, trabajamos esto como con la harina en seco, con la harina en engrudo, con esto de la masa, bueno, la masa ya armada, la masa en el proceso de armado, y además toda la técnica que implica cómo, cuántos litros de agua, cómo se tiran esos litros de agua, cómo está dispuesta la harina para que lograr armar esa masa barra cuerpo. Es decir, había como toda una técnica real del armado de una masa que tenía que estar sí, unido a la pregunta de la dramaturgia. Eh, entonces, la cantidad de fuerza que Nico da al inicio o en el medio daba una masa distinta si la amasaba más separadamente o en fragmentos. Entonces, como que había una pregunta técnica y una pregunta de cómo eso iba respondiendo a la dramaturgia que íbamos armando. Entonces, en ese sentido, el proceso fue esto, medio en esa tensión entre pensar y repensar lo dramatúrgico, reelaborar los materiales, cuánto tiempo realmente aparece la masa como cuerpo, o la masa desprendida en sus materias, o los materiales también cómo van, es la transformación y la mutación constante, porque una vez que a la harina seca le agregas agua, ya es otra cosa y no es imposible claro. volver atrás. Entonces, como un poco siempre trabajando en esa presión y en esa tensión, desde los ensayos como en el momento de elaborar la composición en sí. Claro, sí, sí, entiendo, o sea, varias cosas. Uno, que están dentro de lo que son los ciclos de residencia de la Fundación Cazadores, que también es un espacio que viene de las artes visuales, audiovisuales, y que siempre Exacto. busca propuestas. Cuando convoca, digamos, los hemos entrevistado también, sabemos que cuando convocan se interesan en propuestas, a veces desde la danza, o que tengan un uso del cuerpo en particular, pero que se vayan al cruce con lo visual o lo instalativo. De hecho, las propuestas que suelen estar Totalmente. en la Fundación Cazadores tienen ese cruce, y hablo de danza contemporánea en el sentido de la amplitud y la variedad y variación que tiene la danza contemporánea, más allá de aquella danza institucional que uno puede reconocer y que es claramente tal vez más accesible para el público en general, identificable como la danza del San Martín.
pero hay muchas propuestas dentro de la danza independiente que cuesta tanto hacer, por eso está buenísimo tener un espacio donde, por ejemplo, ustedes, al tener que experimentar con estos materiales que además se transforman cuando se ponen en relación, necesitas un espacio, necesitas un tiempo, necesitas un apoyo para poder llegar a elaborar esa propuesta que también va modificando cómo se vincula con el material el artista y cómo va desarrollando esa dramaturgia, ¿no? Y esa propuesta, idea inicial, por ahí se va modificando. Hacen falta estos espacios y dentro de lo que es la danza independiente hay muchas investigaciones con distintos materiales y elementos, ¿no? Con objetos, con la producción de un objeto, con piedras, hemos visto, con agua, con un montón de cosas. Y esto, bueno, obviamente es una propuesta para ir a ver porque es imposible darse una idea sobre todo de ese proceso, si está sucediendo en escena de construcción de una masa y de vinculación con una masa y un cuerpo de una materia diferente, pero similar. Entonces, eh, retomando esto sobre la danza contemporánea, para que podamos ir en línea, como planteamos acá estas preguntas vectoras del ciclo. ¿Cómo nombrarían el lenguaje de esta propuesta escénica? Algo En dijeron realidad, ya, ¿no? Pero justamente, como o sea, si es por lenguaje, nosotros tal vez aprendimos, estudiamos un lenguaje más particular que está vinculado con la danza contemporánea, pero, pero como que no permanecemos, digamos, en ese lenguaje, ¿no? Como para hablar ese lenguaje, justamente el trabajo de la experimentación tiene que ver con cuáles son los materiales en crudo, digamos, sin esa codificación de los lenguajes, y a ver qué podemos hacer, qué puede aparecer, esas presencias, ese tiempo, esa duración, esa experiencia, y ahí lo vamos puliendo y trabajando para construirlo y llevarlo hacia donde nos interesa. Eh, entonces podemos hablar más capaz de la experiencia que se propone o sí, que proponemos, que buscamos que suceda, y del objeto, de la materialidad, digamos. Es un trabajo que es experimental porque trabajamos con la transformación de unas materias que no conocíamos en escala y con esa función, y al mismo tiempo tenemos otra búsqueda más tradicional de, em, de lo que, digamos, el objeto físico, pero de tiempo que se construye, está lo trabajamos especialmente esta vez. Era un interés particular, lo hablamos con Mariana Obersten, con Iván, y él también colaboró mucho en ese sentido, de este momento en el que empieza la obra hasta que termina, y cómo esa duración es la propia transformación del objeto, que es la transformación de la obra y que es la obra, básicamente. Entonces, esa delimitación de lo que en un principio fue una experimentación abierta está como muy atravesada por algo que me sale pensar más tradicional, en el sentido de delimitado y con pasajes, diferentes estadios, las transformaciones, los momentos como de la obra, y ese cruce me parece que esta vez eh, sí, nos interesó mucho llegar a eso, ¿no? Sí. No, sí, solamente resaltaría esto de a la pregunta sobre el lenguaje, es decir, sobre la comunicación, de alguna manera, no es una respuesta sobre el lenguaje, sino sobre la experiencia. Como que se plantea muy en términos de experiencia, muy en términos de transformación y mutación de los materiales que están ahí expuestos. Y después, bueno, lo que desprende la imaginación, que esas transformaciones y esa relación del cuerpo marina, masa, agua con el cuerpo de Nico va abriendo la imaginación, que abre a los espectadores, pero que no tiene una línea de comunicación y de lenguaje como tal, más que asociación sin límite de sentidos sí, diferentes. Sí. sí, el sentido es, por ejemplo, acá este es un ciclo
que está en este canal, donde se busca poder reflexionar un poco, pero también tratar de convocar a otras personas que tal vez no están acostumbrados, bueno, están acostumbradas a ver ni danza contemporánea ni propuestas. Entonces, el lenguaje lo utilizamos para referirnos a cómo nombramos lo que hacemos. Te invito a ver una obra de danza contemporánea, ¿no? Te invito a ver una performance en donde hay un proceso de un bailarín con una masa. Claro. ¿Sí? Después, claro, Yo diría, lo simbólico y claro, lo que lo puede disparar la imaginación y lo procesual o la experiencia ahí, cada uno lo puede. en este caso es difícil porque es una obra que también capaz estaría bueno no saber tanto de decir, pero al mismo tiempo si yo te dije, bueno, es la acción de una persona que hace una masa del tamaño de su propio peso, ya está. Si sabes eso, no necesito decirte más nada en relación al lenguaje, pero al mismo tiempo me encantaría que no decirte tanto. Sí, Entonces, por eso decía un poco lo de la obra escénica al principio, en el sentido de la amplitud. Yo creo que es una obra que podría estar en un ciclo de teatro, podría ser teatro físico, sí, podría ser una obra que está en un ciclo de danza, que está en una performance, en un contexto de artes visuales, hay una construcción de algo que puede ser una escultura. eh, en totalmente. ese- sí, como que, y eso nos interesa porque, digamos, hicimos un trabajo como para mantener cierta, como nivel básico de lo que implicaba las capas de la obra. Como dice Sofi, es esa descripción de esa acción que todos conocemos porque todos hemos amasado o visto amasar una masa a alguien, es algo muy cotidiano, muy básico, pero acá el trabajo con la escala y con las derivas de lo que implica meter el cuerpo para amasar con todo el cuerpo ese volumen de ese tamaño, con el peso, etcétera, y el proceso es lo que permite que se vaya desdoblando en un montón de cosas, tal vez más de otro orden, más existenciales, más de este cuerpo solo, en el espacio, cómo se va transformando el espacio, cómo Y uno reconoce diferentes gestos o lo asocia a un estado de ánimo o a una acción como de diferentes órdenes más funcionales de trabajo, maquínicas o más afectivas de cuidado o eróticas o de violencia, va apareciendo eso, fuimos trabajando con ese material, siempre en un nivel muy de la sugerencia para no como cerrar y definir que esa imagen o esa situación es eso. Y bueno, no, y además Sí, agrego solo un punto más, que uno como espectador me parece que al verlo, bueno, identificás que eso blanco que hay ahí es harina, empieza a tirar agua en cierto momento. Entonces, lo único que uno piensa es, bueno, estás haciendo una masa. Entonces, al, al tranquilizarse uno diciendo, bueno, está haciendo esto, la mente realmente empieza a buscar otras derivas, otras mm, asociaciones porque ya está tranquila, porque sabes lo que está haciendo. O sea, no es que te va a sorprender alguna otra cosa. La mm, acción está ya presentada frente a vos. sí, Y la mente se va para otros lugares más inimaginables, claro. inimaginados. Sí. Claro, claro. Sí, sí, cuando les pregunté también era, y dije, ya tiraron pistas, ustedes hablando de arte contemporáneo, bueno, y te escuchaba, es una obra, se puede hacer en un ciclo de teatro, en un ciclo de danza, y escuchando yo toda la descripción, puede estar en un museo, en una galería, puede estar en vinculación con distintos tipos de artes vivas y también, bueno, y esto de llevar estas artes a los espacios de exhibición de los museos, ¿no? Y lo que es parte del arte contemporáneo, digamos, las performances instalativas, estas experiencias visuales, corporales, que trabajan con objetos o que moldean o que transforman la materia, me parece que forman parte también de esto que nombramos como arte contemporáneo. Y bueno, hablando de todo esto, estas derivas, imaginarios y la masa y lo que uno puede imaginar, ¿qué es lo que ustedes quisieron trabajar o expresar o manifestar del mundo, la existencia, a través de esta experiencia? eh,
Es curioso porque nosotros empezamos con esta obsesión más material por, uy, si hacemos esto y este peso y esto se puede, y lo funcional de todo el proceso, bueno, todo lo que fuimos diciendo y decía Sofía recién, y cuando lo probamos y lo empezamos a trabajar, bueno, Sofi, que en esta obra estaba en el rol de estar de afuera mirando el material y dirigiendo desde ahí, empezó a ver que la cuestión de la presencia solitaria de mi cuerpo ahí en relación con este otro cuerpo que quiera o no se va consolidando y hay una interacción que durante X tiempo, al principio eran más tiempo, después lo agotamos, se va armando un vínculo, entonces aparecía algo como muy existencial. Eh, Sí, entonces, sí, dale. no, es una pregunta muy linda, la verdad, la que nos haces, que no la hemos hablado tampoco entre nosotros. Me parece, bueno, este punto que dice Nico, que se vuelve como existencial de una persona sola trabajando sobre a un peso, un volumen, un tipo de materia que se le va de las manos, que le excede, como que hay algo ahí del trabajo y del esfuerzo y de la acción y de esa soledad muy fuerte, pero que crea otro cuerpo. Entonces no es solamente la soledad, sino que en ese trabajo y en ese estar con la materia, en la materia hay otros cuerpos. Uno o de qué forma, de qué sexo, no importa, pero es otro cuerpo y es esa relación, por eso, que no se sabe si ese cuerpo salió de adentro de de ese performer, de afuera, o es su imaginación, o es el paisaje, o sea, no tiene para nada una cara en un punto, ¿no? Un sujeto, pero sí es peso, sí es volumen, sí existe y sí genera eh, sí, algo muy, muy de la existencia. Eso me parece en respuesta de la obra, pero nosotros como artistas, esto como dice Nico, no teníamos todas estas cosas como que no previa, no es que dijimos vamos a llevar algo de la existencia a una obra. Pero de Eso alguna me u encantó otra manera, encontrarnos con eso. claro, de alguna u otra manera, igual Nico, me parece que siempre caemos en esas cosas medias eh, que tocan ese punto medio Bien. afectivo. Ok, bueno, perdón que te interrumpa, pues no escuché bien lo que dijiste, Nico, pero lo que quería decir es justamente esta última línea vectora de esa pregunta como de la tesis de autor, autora que es tan grande, tiene que ver justamente cuando uno ha producido varias obras, a veces puede encontrar en sus propias obras, con una mirada así de reflexiva, retrospectiva, cierto tema o cierto núcleo, algo que se repite, que se va expresando de diferentes maneras, con distintas preguntas, pero que el núcleo es el mismo. Entonces, capaz, no sé, puede ser este vínculo con un otro, o recién nos escuchaba y me imaginaba, todavía no la vi, no sé si imaginaba muchas cosas en relación a una masa que por un lado es como un objeto, pero también está hecho de agua, que es una materia viva, y la harina del trigo, que también es una materia viva, entonces es como una materia viva, pero a la vez es un objeto, pero yo la puedo manipular, pero no, o sea, hay una relación como donde se subjetiva ese objeto y a la vez también te puede plantear tanto esa soledad como las distintas formas de manifestarse de la vida a través de diferentes objetos o seres. Y también hay algo que vos dijiste, Sofi, que me hizo pensar en las distintas identidades de género y en una idea de libertad, ¿no? Y de un vínculo afectivo más allá de cómo sea ese otro cuerpo con el que me relaciono. Pero bueno, también es mi imaginación a partir de algo que No, pero yo todavía creo que que algo no de vi. todo esto, totalmente, pero pienso que respondiendo también con las otras obras que hemos Sí, hecho, como que siempre aparece la creación o la relación de un cuerpo humano que necesitamos de alguna manera descentralizar de la escena y para poner en relación a otro tipo de cuerpo, de cosa,
o el cuerpo, qué sé yo, en la obra que hicimos con Graciela Martínez, que bueno, era la relación de un cuerpo joven con un cuerpo con otra naturaleza, con otras ideas, con otras, mediados también por el mundo de las cosas. Así que sí, pienso que siempre está esa relación entre el cuerpo humano y el mundo de las cosas y cómo se descentralizan, cómo se afectan. eh, sí, Sí, y como medio barajar y dar de nuevo en relación a tal vez esa centralidad o esa jerarquía de un cuerpo, no sé, bailando, desplegándose, y acá es como, bueno, volver a lo básico de a ver qué situación hay que construir. Graciela lo hizo en esta obra también, eh, cómo se reconstruyen o cómo se rearma un vínculo desde lo más básico, que es el peso, el volumen, y de ahí se va armando también el contexto, la situación, el peso de los diferentes cuerpos, empezando ahí en ese espacio, en ese contexto, y que el público vaya como comprometiéndose también con esa situación, por la oportunidad que le da la obra de vivir esa duración también, no porque la obra lo plantea desde el principio y el público le llega y ok, sino que esa misma duración es el mismo proceso como sí. de vinculación. Eso nos interesa, sí. Exacto. Claro, Pero es una claro. hermosa pregunta, gracias por hacerla, porque no la habíamos pensado. Lo vamos pensando ahora, lo seguimos Sí, pensando mientras estamos hablando. Sí, bueno, acá vamos cerrando, pero justamente estos encuentros y estas charlas tienen que ver con poder ir pensando, ¿no? A veces las preguntas y la curiosidad de otra persona hace que uno pueda pensar sobre su propio proceso y también reelaborar algunas cosas. Después me gustaría, pues estuviste nombrando a Graciela Martínez y en relación a alguna obra, así que tienen una investigación ustedes al respecto eh, sobre el Vitela y bueno. Quizás hay también hay una vinculación que por ahí no llegamos ahora a desarrollar, pero que estaría bueno a veces, en otra oportunidad, o si vuelven a hacer algo con eso, ¿no? Que es un trabajo de investigación que retoma parte de nuestra propia historia, de la ujú. danza y las artes escénicas, y podemos traerlo. Cuando quieran. Bueno, bueno, muchas gracias y bueno, estaremos ahí en relación Vaya. a esa masa y a vivir esa experiencia y ese proceso que es la obra, ¿no? Y todo lo que contaron. A mí, por lo menos, no sé a los que escuchan esto, pero a mí me dan ganas de ir a verla y de saber Sí, de qué se trata y qué pasa, ¿no? Como me intriga la experiencia. Así, vengan, tenemos el viernes 28 de junio a las 20 horas y también los miércoles 3 y 10 de julio, también a 20 horas, siempre en Fundación Cazadores. Entran a la web o a las redes de la fundación y ahí pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Este, así que sí, les sí, esperamos. y acá dejamos también toda la información para que sepan, porque siempre hay un equipo detrás, entonces, de que tengan Sí, idea de quiénes están ahí trabajando, dónde está la dirección y demás. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.